prisión de máxima seguridad. El Altiplano Estado de México, 8:52 de la noche. Las cámaras de seguridad captan a un hombre de baja estatura caminando hacia la regadera de su celda. 24 segundos después, reaparece, cambia sus zapatos, vuelve a entrar y entonces desaparece para siempre. 25 minutos después, cuando los guardias finalmente se dan cuenta, gritan desesperados: «Código rojo, valió madres, se escapó el 701, pero ya es tarde, demasiado tarde». El hombre que acababa de fugarse de una de las prisiones más seguras de México a través de un túnel de 1,5 kilómetros no era cualquier prisionero, era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el narcotraficante más buscado del planeta. Esta es su historia. Y la historia de cómo un niño de un pueblo olvidado de Sinaloa se convirtió en el hombre más rico y peligroso del hemisferio, y de cómo ese imperio finalmente se desmoronó. 4 de abril de 1957, o tal vez 25 de diciembre de 1954. Ni siquiera su fecha de nacimiento está clara, pero lo que sí sabemos es dónde nació: la Tuna de Badiraguato, Sinaloa. Un pueblito perdido en la Sierra Madre Occidental con apenas un centenar de habitantes. Un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera llegó a una familia marcada por la tragedia. Su madre, Consuelo Loera, y su padre, Emilio Guzmán. Bustillos habían tenido 3 hijos antes que él. Los 3 murieron siendo jóvenes. Causas desconocidas. Joaquín se convirtió en el hermano mayor de 8. Armida Bernarda, Miguel Ángel Aureliano Arturo y Emilio. Una familia enorme para mantener y casi nada con qué hacerlo. Su padre Emilio se dedicaba oficialmente a la ganadería, pero en realidad cultivaba amapola, la misma flor de la que se extrae el opio, el mismo cultivo que ha sostenido a generaciones de familias en el llamado Triángulo Dorado, la región montañosa que se extiende entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Pero Emilio no solo cultivaba amapola, también tenía un problema serio con el alcohol y cuando bebía se volvía violento. Golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos. El pequeño Joaquín, a pesar de su corta edad, aprendió a ponerse entre su padre y sus hermanos menores para recibir los golpes para protegerlos. A veces se escapaba a casa de su abuela materna, pero siempre regresaba, porque alguien tenía que proteger a los más pequeños. La infancia de Joaquín fue de pobreza extrema. El tipo de pobreza que marca para siempre, que te hace entender desde muy temprano que las reglas del mundo no son iguales para todos, que algunos nacen con todo y otros con nada, y que si quieres cambiar tu destino las opciones son muy limitadas. Fue a la escuela primaria en Badiraguato, pero solo hasta 3er grado, porque a los 6 o 7 años, como la mayoría de los niños de la región, tuvo que empezar a trabajar, a cultivar, a ayudar a su padre en los campos de amapola y marihuana. No había otra opción. La familia necesitaba cada mano disponible solo para sobrevivir. A los 15 años, Joaquín ya sabía cultivar, cosechar y vender. Su tío Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes narcotraficantes de México, le enseñó el negocio. Le mostró cómo llevaban la marihuana desde las montañas de Sinaloa hasta Culiacán. Y de ahí hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia donde estaba el dinero real. Fue en esos años cuando comenzaron a llamarlo el Chapo por su baja estatura. Medía apenas 1,68 metros, pero lo que le faltaba en altura le sobraba en audacia, en coraje, en esa mezcla de inteligencia callejera y ambición desmedida que lo llevaría a la cima del narcotráfico mundial. A finales de los 70, cuando Joaquín tenía 20 y tantos años, comenzó a trabajar con Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero Palma. Joven trazaba rutas para transportar drogas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó alrededor de 1980. Joaquín viajó a Guadalajara. Allí conoció al hombre que cambiaría su vida. Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, el jefe del cártel de Guadalajara, el narcotraficante más poderoso de México en esa época. Félix Gallardo vio algo en ese joven de Sinaloa, algo especial. Joaquín no era el más educado, no era el más sofisticado, pero tenía algo que el Padrino valoraba. Era absolutamente leal y terriblemente eficiente. Félix Gallardo le dio responsabilidades cada vez mayores: supervisar cargamentos, coordinar transportes, asegurarse de que toneladas de cocaína colombiana llegaran desde Sudamérica hasta México, y de ahí a Estados Unidos. El Chapo aprendió rápido, muy rápido, y obtuvo un apodo adicional: el Rápido, porque nadie movía droga más eficientemente que él.
Pero en 1989 todo cambió. Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado. El cártel de Guadalajara, el más poderoso de México, se fracturó. Los hermanos Arellano Félix se fueron a Tijuana y crearon el cártel de Tijuana. Y Joaquín Guzmán, junto con Ismael El Mayo Zambada y otros socios, se trasladó a Culiacán y fundó el cártel de Sinaloa. Joaquín se convirtió en uno de los jefes, no el único. El Mayo Zambada era su socio. Pero desde el principio, el Chapo mostró algo que lo diferenciaba: visión. Mientras otros narcotraficantes pensaban en pequeño, él pensaba en grande, enormemente grande. El Chapo fue pionero en algo que cambiaría el narcotráfico para siempre: los túneles. Túneles sofisticados bajo la frontera entre México y Estados Unidos, con ventilación, iluminación, rieles para mover carga en pequeños vagones. Algunos de ellos tienen kilómetros de longitud. Invirtió millones en construirlos, porque sabía que cada túnel le permitía mover toneladas sin ser detectado. Mientras las autoridades vigilaban los puntos de cruce oficiales, él movía su mercancía por debajo, literalmente por debajo de sus narices. Para principios de los 90, el Chapo era increíblemente rico y poderoso, pero también tenía enemigos, muchos enemigos. Los Arellano Félix, que controlaban Tijuana, se convirtieron en sus rivales más feroces. La batalla por rutas y territorios se volvió cada vez más violenta, y el 24 de mayo de 1993 esa rivalidad alcanzó un punto catastrófico. Ese día, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se desató un tiroteo masivo. Los Arellano Félix habían planeado un atentado contra el Chapo, pero algo salió terriblemente mal. Entre las 7 víctimas del tiroteo estuvo el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Algunos dicen que fue confundido con el Chapo porque viajaba en un auto similar. Otros sugieren que sabía demasiado sobre los vínculos entre narcotraficantes y autoridades. La verdad nunca quedó completamente clara. Pero el resultado fue devastador para el Chapo. El asesinato de un cardenal era demasiado. Las autoridades mexicanas no podían ignorarlo. La presión internacional era enorme. Y en junio de 1993, Joaquín Guzmán fue capturado en Guatemala. Fue extraditado a México y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. El Chapo fue condenado a 20 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico. Pero para un hombre como él, la prisión no significaba el fin. Significaba reorganización, planificación y espera. Durante 8 años, Joaquín vivió en Puente Grande, pero no como un prisionero ordinario. Sobornó a guardias, a funcionarios, a todo el que pudiera ser comprado. Y en una prisión mexicana de los 90, casi todos podían ser comprados. Dentro de la cárcel, el Chapo vivía mejor que muchos afuera. Tenía visitas frecuentes, comida de restaurantes, información del exterior. Crucialmente, mantenía el control de su organización. El cártel de Sinaloa no se detuvo porque su jefe estuviera preso. De hecho, creció, porque el Chapo seguía dando órdenes desde adentro. Y el 19 de enero de 2001 ejecutó lo que sería su primer escape legendario. La versión oficial dice que lo sacaron escondido en un carrito de ropa sucia de la lavandería, envuelto entre sábanas, pasando por múltiples puertas de seguridad, cada una abierta por guardias sobornados.